Buenas compañeros, en el día de hoy nos toca exponer el tema de modos de direccionamiento de los procesadores. Nuestro grupo está conformado por Jordan Cosi y Andrés Emilio. Este es un trabajo que estamos presentando para la materia de microprocesadores al profesor Welly Salamandra. Somos estudiantes pertenecientes a la Universidad Tecnológica del Chocó y estamos en séptimo semestre. Direccionamiento de procesadores. Cuando hablamos de direccionamiento, nos referimos a la forma en que se interpretan los bits de un campo de dirección de una instrucción. Además de esto, podemos decir que el direccionamiento son las diferentes maneras de especificar un operando dentro de una instrucción en lenguaje ensamblador. Es por esta razón que se dice que son medios que facilitan la tarea de programación, permitiendo el acceso a los datos de una manera natural y eficiente, ya que estos direccionamientos le indican al procesador cómo calcular la dirección real o efectiva donde se encuentran los datos. Modos de direccionamiento del microprocesador. Los modos de direccionamiento determinan la forma como el operando, que es también conocido como oper, presentan las instrucciones específicas la dirección efectiva, que es conocida como DE, del dato operando, que es conocido como DO, sobre el que se realiza la operación indicada, por CO. Los objetivos de los diferentes modos de direccionamiento son reducir el espacio que es ocupado en la memoria por una instrucción, permitir la reubicación del código y facilitar el manejo de las estructuras de datos. También es necesario que aclaremos que ningún procesador utiliza todos los modos de direccionamiento, sino que solo hace uso de algunos de ellos. Esto está definido por una arquitectura y por la potencialidad que el fabricante desea dar. Direccionamiento. Para realizar una determinada tarea o instrucción, el computador debe operar con datos almacenados en memoria. Las instrucciones que procedan datos contienen, implícita o explícitamente, direcciones que le permiten al procesador localizar el o los datos a utilizar en la instrucción. La cantidad de líneas del bus de direcciones indica la cantidad máxima de memorias direccionables por el procesador. En general, procesadores con 16 líneas en el bus de direcciones pueden direccionar 64 kilobytes de memoria. Los últimos procesadores, como por ejemplo el 68000 y Z8000, por su arquitectura de 32 y 31 líneas de direcciones respectivamente, pueden direccionar más de 2 MB de memoria. Existen varias maneras de especificar la dirección del dato, comúnmente llamada dirección efectiva, y también es conocida como DE, como parte de una instrucción. El manejo de direcciones requiere en algunas aplicaciones el uso de determinados modos de direccionamiento. Por lo tanto, el programador deberá elegir entre los posibles el más adecuado a la aplicación específica. Los modos de direccionamiento los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son los direccionamientos directos e indirectos. La dirección efectiva es tomada directamente en la instrucción o calculada mediante un valor de algún registro. Este es el modo más común, sobre todo considerando los procesadores más simples. En los modos indirectos o diferidos, la dirección obtenida de la instrucción o de algún cálculo corresponde a la dirección de memoria en que se encuentra almacenada la DE. En algunos procesadores como el 6809 y el PDP-11, cada modo de direccionamiento directo tiene su correspondiente indirecto. Otros procesadores tales como el Z8000 y el 8086 solo tienen un modo de direccionamiento indirecto. Modos de direccionamiento. Existen varios modos de direccionamiento. Entre ellos están direccionamiento implícito, direccionamiento inmediato, el direccionamiento absoluto, el direccionamiento directo paginado, el direccionamiento indirecto vía registro, el direccionamiento vía registro con autoincremento y autodecremento, el direccionamiento indexado, el modo de direccionamiento base o con dirección base, el direccionamiento base indexado, el base indexado con desplazamiento, el direccionamiento extendido indirecto, el direccionamiento base indirecto, el direccionamiento preindexado indirecto, el direccionamiento post-indexado indirecto, el modo de direccionamiento relativo, el direccionamiento relativo indirecto, el direccionamiento de bit,
y el direccionamiento de instrucciones. Ahora vamos a comenzar a explicar cada uno de estos modos de direccionamiento. Vamos a empezar con el direccionamiento implícito. Direccionamiento implícito. Este direccionamiento se refiere en general a instrucciones que utilizan un solo byte. El operando asociado a la instrucción está contenido en un registro de CPU y por esto resulta implícito en el código de operación y no es necesario hacer referencia a ninguna dirección. El código de operación identifica la operación a ejecutar y el o los registros que intervienen. Las ventajas de este tipo de acceso son: como primero tenemos una rapidez, el operando está en CPU y no se requieren ciclos de búsqueda de direcciones u operandos en memoria. Y como segundo, basta una sola palabra para especificar toda la instrucción. En general todos los microprocesadores tienen este modo de direccionamiento. Modo de registro. Este modo de direccionamiento se puede interpretar como una extensión del anterior, ya que él o los datos están registrados en una CPU. Este modo lo poseen aquellos procesadores con una gran cantidad de registros y de modos de direccionamiento, por ejemplo el 6809, en el cual con un byte no es suficiente para indicar la operación y el o los registros que intervienen. Por lo tanto se hace necesario la utilización de un postbyte para individualizar el o los registros. Como ejemplo tenemos el registro X que va hacia el registro Y. Lo que nos quiere decir esto es que se transfiere el contenido fuente, que en este caso sería el registro X, a otro registro destino, que en este caso sería el registro Y. El código de operación identifica que la operación a realizar es una transferencia. En el segundo byte se especifica cuál es el registro fuente y cuál es el registro de destino. Direccionamiento inmediato. El operando forma parte de la instrucción. Esto quiere decir que la constante que se especificará a continuación del código de operación es el dato. Algunos procesadores permiten solo un byte para el operando, por ejemplo el microprocesador CS y el 6502. La gran mayoría de microprocesadores permiten 1 o 2 bytes dependiendo si el registro que interviene es de 8 o 16 bits. Los microprocesadores Z8000 y 68000 de 16 bytes pueden tener operandos inmediatos de 4 bytes de longitud. Este modo de direccionamiento es usado cuando los programas necesitan constantes para inicializar variables, constantes para operar con variables mediante operaciones aritméticas y direcciones o datos constantes para ser comparados con variables. El direccionamiento inmediato no es realmente una característica necesaria de la arquitectura de un procesador, ya que las constantes pueden ser almacenadas en cualquier lugar de memoria y acceder a ellos usando direccionamiento directo o algún otro tipo de direccionamiento. Algunos procesadores proveen operandos inmediatos de 8 bits que son extendidos a 16 o 32 bits manteniendo el signo Sync Extended. El microprocesador Z8000 y el 68000 proveen un modo inmediato corto, por ejemplo, incrementar un registro en n, donde n es un valor de 4 bits contenidos en la misma palabra que el código de operación. Ahora tenemos la siguiente imagen donde podemos ver cómo el código de operación es cargado al acumulador que se encuentra alojado en la CPU. Direccionamiento absoluto. Este modo de direccionamiento también es llamado por los fabricantes de microprocesadores como directo, pleno o extendido. Es sin ninguna duda la forma más simple de especificar un lugar dentro de la memoria. Una instrucción con este modo de direccionamiento está compuesta por el código de operación y luego de esto la dirección del operando, directamente especificada en una o más bytes según el alcance del campo de direcciones. Por lo general, el modo absoluto tiene la desventaja de que ocupa muchos bytes. En un microprocesador con 16 líneas de direcciones ocuparía 2 bytes y el número de bytes ocupado crece con la capacidad de direccionamiento del procesador. Así, por ejemplo, el microprocesador 68000 con 32 bytes de direcciones debe ocupar 4 bytes debido a esto son necesarios varios ciclos de memoria para ejecutar la instrucción. Ahora tenemos un ejemplo en donde como podemos ver en la imagen 1,
está la memoria del programa, el código de operación y la dirección. Luego de esto podemos ver cómo el código de operación es enviado al operando, el cual se encuentra ubicado en la memoria de datos, para posteriormente enviar este código a la CPU. Direccionamiento directo paginado. Este modo de direccionamiento se deriva del modo directo pleno y tiene como objetivo eliminar por lo menos un byte de la instrucción y un acceso a memoria, lo que hace más práctica su utilización. Este modo se basa en que la memoria de un computador puede ser dividida en páginas. Por ejemplo, en una memoria direccionada con 16 líneas que es igual a 64 kilobytes, los 8 bits más significativos identifican una de las 256 páginas posibles y con los 8 menos significativos la ubicación dentro de la página. Esto quiere decir que la instrucción deberá especificar la dirección dentro de la página. Existen tres formas de direccionamiento directo paginado. Está el direccionamiento a página base, el direccionamiento a página presente y el direccionamiento con registro de página. Direccionamiento a página base. En esta forma del direccionamiento directo paginado, la página base es fija, por lo general es la página 0. Este tipo de direccionamiento es común en la familia del 6800 y en la del 6502. Estos fabricantes le llaman a estos modos de direccionamiento directo y al directo pleno lo llaman extendido. Direccionamiento a página presente, también llamado a página corriente. En este caso el número de la página está definido en la parte alta del PC. Con este modo se lo puede direccionar en la misma página en la que se encuentra la instrucción. Un dato a resaltar es que este modo es muy poco utilizado. Y por último tenemos el direccionamiento con registro de página. Como en el direccionamiento directo a página 0, en la instrucción solo se especifica la dirección dentro de la página. La identificación de la página, o sea, el número de la página, está definida por un registro especial de CPU llamado puntero de página, el que debe ser cargado previamente por el programa. El procesador 6809 de Motorola posee este tipo de direccionamiento. Este modo de direccionamiento puede ser utilizado por el programador para obtener programas cuyos datos sean independientes de la dirección, con la condición de que el registro puntero de página sea cargado previamente con un valor que depende de la zona del programa en ejecución. Direccionamiento indirecto vía registro. Este modo de direccionamiento también es llamado modo registro indirecto. La dirección efectiva del operando está contenida en un registro simple o par según el procesador de la CPU. La instrucción con este modo de direccionamiento está formada por una sola palabra, la cual indicará la operación a realizar y el registro que contiene la dirección del operando. Se debe recordar que previamente se debe cargar el registro puntero con una determinada dirección. La ventaja del uso de este modo de direccionamiento, como en general de todos los indirectos o diferidos, no es precisamente hacer más rápido el acceso a operando, sino que en el manejo de tablas de datos con muchas entradas, generalmente la dirección absoluta del operando no es conocida en el momento en que el programador realiza el programa, sino que debe ser calculada durante su ejecución. Como no es práctico modificar palabras de la instrucción, se usa algún lugar de la memoria o registro, como en este caso, para resolver el problema. Direccionamiento vía registro con autoincremento y autodecremento. Se dijo que el modo indirecto vía registro se utiliza para manejar tablas, listas de datos u otra cosa. Generalmente en esta tarea se direcciona cada dato con el registro y luego es necesario saltar al siguiente, incrementando o decrementando el puntero con una instrucción. Con el autoincremento o autodecremento, la actualización del puntero en la tabla se hace, como su nombre lo indica, en forma automática. La diferencia entre el autoincremento y el autodecremento es la siguiente. En el autoincremento la dirección efectiva es el contenido del puntero y una vez obtenido el dato se actualiza el puntero, mientras que en el autodecremento se invierte el orden de las operaciones. Primero se actualiza el puntero para recién obtener la dirección efectiva. Direccionamiento indexado. El modo de direccionamiento indexado
Utiliza dos elementos que deben sumarse para encontrar la dirección efectiva. La instrucción se forma con el código de operación seguido por una dirección base, como en el direccionamiento absoluto o extendido. Esta dirección base es sumada con un desplazamiento especificado en un registro para obtener la dirección efectiva. El direccionamiento indexado es el apropiado para acceder a arreglos y tablas. En este caso, la dirección base explícita en la instrucción corresponde a la dirección base del arreglo, mientras que el valor contenido en el registro corresponde al desplazamiento del componente en el arreglo. Este modo de direccionamiento lo poseen la mayoría de los últimos procesadores, como por ejemplo el procesador 6502, el 68705 y el Z8000. El modo de direccionamiento de los microprocesadores también consta de un juego de instrucciones, el cual vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Ciclo de ejecución. Ejecutar un programa consiste en ejecutar una secuencia de instrucciones de manera que cada instrucción lleve a cabo un ciclo de ejecución. Esta secuencia de instrucciones no será la secuencia escrita que hacemos de un programa, sino la secuencia temporal de ejecución de las instrucciones considerando las instrucciones de salto. Diferencias en las fases del ciclo de ejecución. Las fases del ciclo de ejecución son comunes en la mayoría de los computadores actuales y las diferencias principales se encuentran en el orden en el que se llevan a cabo algunas de las operaciones de cada fase o en el que se hacen algunas de las operaciones en otras fases. En la tabla siguiente podemos observar de manera esquemática las operaciones que se realizan en cada fase. Fase 1. Lectura de la instrucción. Leer la instrucción, decodificar la instrucción, actualizar el PC. Fase 2. Lectura de los operandos fuente, calcular la dirección y leer el primer operando fuente. Calcular la dirección y leer el segundo operando fuente. Fase 3. Ejecución de la instrucción y almacenamiento de operación destino, ejecutar la instrucción. Fase 4. Comprobación de interrupciones, comprobar si algún dispositivo ha solicitado una interrupción. Arquitectura del juego de instrucciones. Las instrucciones de una arquitectura son autocontenidas, es decir, incluyen toda la información necesaria para su ejecución. Arquitectura basada en pila. Los operandos son implícitos y se encuentran en la pila, como lo muestra la respectiva imagen. Arquitecturas basadas en acumulador. Uno de los operandos se encuentra de manera implícita en un registro denominado acumulador, en una arquitectura de computadora. La característica que distingue un registro acumulador de uno que no lo sea es que el acumulador puede ser usado como operando implícito para las instrucciones aritméticas, si la arquitectura fuera a tener alguno. Arquitecturas basadas en registros de propósito general. Los operandos se encuentran siempre de manera explícita, ya sea en registros de propósito general o en la memoria. Se utilizan en la forma en que lo desee el programador. Cada uno de estos registros se puede direccionar con un registro de 16 bits, AX, BX, CX, DX, o como un registro de 8 bits, AH, AL, BH, BL, CH, DH. DL. Dentro de las arquitecturas basadas en registro de propósito general podemos distinguir tres subtipos. Registro, solo pueden acceder a la memoria de instrucciones de carga load y almacenamiento store. Registro memoria, cualquier instrucción puede acceder a la memoria con uno de sus operandos. Memoria, cualquier instrucción puede acceder a la memoria con todos sus operandos. Ventaja de los subtipos de arquitectura. Como pueden ver gráficamente las diferencias entre estos tipos de arquitectura, cómo resuelven una misma operación sumar dos valores A y B de maneras diferentes, almacenados en memoria y guardar el resultado en una tercera posición de memoria C. El subtipo registro presenta las ventajas siguientes respecto a los registro memoria y memoria. La codificación de las instrucciones es muy simple y de longitud fija y utiliza un número parecido de ciclos de reloj del procesador para ejecutarse. Como contrapartida, se necesitan más instrucciones para hacer la misma operación que en los otros dos subtipos. Los subtipos registro memoria y memoria presentan las ventajas siguientes respecto al registro.
Registro. No hay que cargar los datos en registrar para operar en ellos y facilitan la programación. Como contrapartida, los accesos a memoria pueden crear cuellos de botella y el número de ciclos de reloj del procesador necesarios para ejecutar una instrucción puede variar mucho, lo que dificulta el control de ciclo de ejecución y lentifica su ejecución. Representación del juego de instrucciones. El juego de instrucciones de arquitectura se representa desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del computador, cada instrucción se representa como una secuencia de bits que se divide en campos, en los que cada campo corresponde a uno de los elementos que forman la instrucción. Cada bit es la representación de una señal eléctrica alta o baja. Esta manera de representar el juego de instrucciones se suele denominar código de máquina o lenguaje de máquina. Desde el punto de vista del programador, las instrucciones se presentan mediante símbolos y se utilizan expresiones memotécnicas o abreviaturas. Hay que tener presente que es muy difícil trabajar con las representaciones binarias propias del código de máquina. Esta manera de representar el juego de instrucciones se suele denominar código de ensamblador o lenguaje de ensamblador. Este tema es basado en el procesamiento que tienen los microprocesadores de direccionamiento al interior y que nosotros desconocemos.